Hoy 28 de marzo celebramos Beato Enrique Suso. Fue un pródigo de santidad en un ambiente muy corrompido. Nació en 1996 en Suabia, Alemania. A los 15 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos en Constanza. Su apellido era Bomber, pero como su padre era descuidado borrachín y en cambio la mamá era una santa, la joven tomó el apellido paterno que era Suso. En la comunidad encontró como profesor un místico muy famoso que influyó en él de manera inmensa. Era el padre Eclar, cuyos consejos seguían muchas personas con gran entusiasmo. Enrique decía, el padre Eclar demuestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no lo hubiera ocultado nada. Los datos que vamos a narrar enseguida están extraídos de la autobiografía del propio Enrique Suso. Los primeros años de religioso no fue muy fervoroso, pero luego un día empezó a oír continuamente este mandato. Renuncié a todo lo que no lo ayudé a conseguir la santidad, y se repetía tan frecuentemente este mandato en su mente que se propuso empezar su vida espiritual verdaderamente seria. El demonio intentó disuadirlo y desanimarlo con consideraciones de prudencia humana, haciéndole ver una conversación era demasiado rápida y que no sería capaz de perseverar en el bien. Él se dedicó a pedirle a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría. Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que soy muy joven, sin experiencia y de pocos años, pero si tú me mandas la sabiduría, podré perseverar. Y pedía al Espíritu Santo el don de consejo y la virtud de la prudencia, y así logró perseverar. En adelante, durante toda su vida, será un admirador constante de la sabiduría eterna, y recomendará a sus discípulos el medir mucho a Dios el don de la sabiduría. Y les repetía las palabras del libro santo, sabiendo que no tendría la sabiduría si Dios no se la concedía. Me dediqué a pedirle en oración y me fue concedida. Su amor a la Virgen María era inmenso y predicaba constantemente su devoción. Publicó un libro titulado Sabiduría Eterna, el cual fue sumamente famoso y muy popular por varios siglos. Al principio de su conversión, creyó Enrique que debía dedicarse a mortificaciones muy fuertes, y así lo hizo. Sus ayunos, vigilias, azotes y además penitencia llegaron a causar asombro y casi acabaron con su vida, pero según cuenta en su autobiografía, una iluminación del cielo le comunicó que en vez de estas mortificaciones buscadas por él, debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios iba a permitir que le llegaran, y fue entonces cuando empezaron a llegarle penas tormentosas. Los enemigos del alma trataban de atacarle a mil maneras. Le llegaron los pensamientos más impuros y las imaginaciones más indecentes, y una melancolía o sentimientos continuó de tristeza que trataban de desanimarlo del todo. Y luego las tentaciones contra la fe, y como si no bastara todo esto, le llegó la convicción de que estaba destinado a condenarse para siempre. Afortunadamente había tenido un buen pastor y se fue en busca del sabio padre Clark y le contó todo. El famoso místico se consoló y logró cercarse de aquel infierno en el cual estaba viviendo y volvió su alma a la paz. Una vez más se cumplió lo que dice el libro de los Proverbios: triunfarás los que saben pedir consejos. Pero ahora le iba a llegar un tercer tormento. Una voz del interior le dijo: hasta ahora has sufrido ataques venidos del interior, ahora empezarán los ataques que llegan desde el exterior. Y así sucedió. Pronto empezó a experimentar la ingratitud y la pérdida de los amigos y de la buena fama. Sus paisanos se dividieron en dos clases: los fervorosos y los relajados. Los fervorosos querían que se cumpliera exactamente los deberes de la piedad. Entre ellos estaba Enrique Suso, su profesor Eclan y el gran predicador Tautelo, pero los otros eran mayoría y empezaron a perseguir a Suso. Durante 37 años había recorrido campos y ciudades predicando, había obtenido curaciones milagrosas. En pleno sermón vieron su rostro rodeado de resplandor, pero insistía muy fuertemente en que había de dedicarse con toda seriedad a la santidad
y esto no agradaba a los relajados, y entonces se valieron de las calumnias. Se valieron de muchos mentirosos para inventar que él había cometido sacrilegios. Logró comprobar que era inocente. Luego inventaron que Enrique había tratado de envenenar a una persona. Pronto se supo que eso era mentira. Lo acusaron de haber inventado un milagro, pero los mentirosos quedaron al descubierto. Fueron tantas las acusaciones que tuvo que huir por un tiempo de Holanda. Allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe. Él logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra santa religión. Luego le llegó otro sufrimiento. Su hermana, que era religiosa, perdió el fervor y se retiró de la comunidad. Enrique ofreció en ella una gran enfermedad que él tuvo que sufrir, y con este sufrimiento logró que la prófuga volviera otra vez al convento donde pasó santamente sus últimos años. Enrique estaba dirigiendo espiritualmente a una mujer que lo engañaba diciendo que ella se estaba convirtiendo de su mala vida, pero cuando el santo sacerdote se dio cuenta de que aquella mujer le mentía, se negó a seguirlo dando dirección espiritual. Entonces ella, en venganza, inventó el cuento de que el padre de una criatura que ella tenía, y algunos hasta creyeron porque el religioso demostraba mucha caridad para con los pobres niños. Entonces el superior general de la comunidad mandó a hacer una severa investigación y se supo en todo era cuento de aquella perversa mujer. El nombre Enrique como superior de un convento de padres dominicos y fue convencido que estaba terriblemente endeudado. El nuevo superior, en vez de dedicarse a pedir limosna y a conseguir emprestilos, los hizo fue recomendar a sus religiosos y se dedicaban a celebrar con mayor fervor la Santa Misa y a rezar con mayor fe y devoción. Muchos se burlaban de él diciendo que era un hombre que no ponía los pies en la tierra y que se imaginaban que con rezos se pagaban las deudas. Pero poco después un hombre rico sintió una inspiración interior que debía ayudar al convento y llegó con 20 libras de moneda de plata y con estas se pagaron todas las deudas. Los últimos años lo pasó el padre Enrique dedicado a dar dirección espiritual a las religiosas, especialmente a las dominicas, las cuales los consideraba un verdadero hombre de Dios y un guía espiritual sumamente acertado. Les ofrecieron altos puestos, pero una iluminación interior le dijo que si quería llegar a altos puestos en la santidad, tenía que huir de los cargos que producen muchos honores, y por eso se mantuvo siempre entre los más humildes y desconocidos, aunque su sabiduría y sus escritos y su santidad lo hacían resplandecer ante muchísima gente piadosa que lo admiraban fervorosamente. Murió en 1365 y dicen que su cuerpo permaneció muchos años incorruptos, pero después el templo donde estaba enterrado pasó a poder de los protestantes y no se volvió a saber de sus restos. Tuvo muchas visiones y se le apareció la Santísima Virgen María a traerle mensajes celestiales. Una de sus visiones preguntó qué medios debería emplear para alcanzar más fácilmente la santidad y la salvación, y le fue respondido: negarse a sí mismo, no apegarse a las criaturas, recibir todo lo que sucede como venido de la mano de Dios y ser infinitamente paciente y amable con todos, aunque los que son ásperos e injustos en su modo de tratarlos aún. San Alfonso de Ligorio, al meditar las mortificaciones en los sufrimientos de este hombre de Dios, exclamaba: qué pequeños nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor de Dios y por la salvación de las almas. Sacado de así prensa. No te olvides, querido hermano, de compartirlo. Bendiciones del Socoyotito.